Lo que hicimos por el mundo. Aportaciones que los grandes pensadores, científicos, artistas y literatos españoles nos legaron. Editado por EDAF, su autor es Javier Martínez Pina. Javier, buenos días. Hola, buenos días, Toma. Leo, Encantado. leo en la entrada ya que el origen del acomplejamiento histórico nuestro se remonta al siglo XV. Fue dado por nuestros países enemigos, Italia, Inglaterra, Holanda, Francia. Si sigue aún el acomplejamiento, ¿es que seguimos teniendo enemigos o ya están dentro de casa? Yo creo que los dos, pero especialmente lo que ha hecho realmente daño a pues, el tema este de la leyenda negra es que esa leyenda que surge en el siglo XV y XVI, cuando España es un gran imperio, cosa que es normal, porque todo lo que antes imperios han tenido su leyenda negra, pues lo asumimos los españoles desde hace ya demasiado tiempo, ¿no? Y lo tenemos dentro de casa, por supuesto. Alicia. Sí, hola Javier, buenos días. Yo le quería preguntar si en la investigación y en las expediciones españolas hay más luces que sombras. Por supuesto que hay muchas más luces. Además, yo creo que España es uno de esos países cuya influencia es decisiva para explicar lo que es el mundo occidental, que es realmente lo que pretendemos en este libro, ¿no? Es que resaltar pues, esas grandes aportaciones que han hecho los españoles desde distintos ámbitos, pues para explicar lo que es el mundo actual, ¿no? Se citan varios de ellos, vamos a ir desgranando algunos, hombre, sin destripar mucho el libro, porque lo importante es que lo cojan y lo tengan a modo prácticamente de libro de cabecera de Editorial EDAF. Francisco de Vitoria, el padre del derecho internacional, Escuela de Salamanca, analizó la conquista de América, apoyó el pensamiento humanista, defendió la guerra justa y apoyó también a la reina Isabel la Católica, diciendo que oye, si hay que parar, se para de conquistar, pero hay que hacer las cosas bien. ¿Por qué fue así en España y no en otros países que conquistaron? Bueno, especialmente yo creo que por la influencia del catolicismo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que yo creo que Francisco de Vitoria, que es con quien inició este libro, es uno de los grandes pensadores de Occidente. Es una persona que, mira, yo soy profesor de historia y por lo que decías en un principio, es que tenemos personajes que no se recuerdan a nuestros alumnos. Y a mí me llena, pues eso, de desconsuelo ver que cuando estamos dando, por ejemplo, el inicio o el nacimiento del Estado moderno, pues en los libros aparecen pensadores de la talla de Montesquieu, Rousseau, o no aparezcan Francisco de Vitoria. Francisco de Vitoria, pues, como estáis comentando, es fundamental porque es el padre del derecho internacional. Es una persona que defendió los derechos humanos y que no es diferente de otros países. Pues, que aquí en España tenemos una visión naturalista de los derechos humanos. Creemos que esos poderes proceden de Dios y que Dios los transmite al resto del pueblo, ¿no? Por lo tanto, todos los seres humanos tienen esos derechos a la libertad y a la vida, por ejemplo, frente a otros pensadores protestantes que tienen una tendencia positivista, o sea, solo poseen esos derechos en función del poder legislativo, si se los ofrece o no. Y bueno, y eso está detrás de lo que es la conquista de América, ¿no? Porque ese pensamiento de Francisco de Vitoria y otros pensadores de la Escuela de Salamanca es lo que se transmite a la monarquía hispánica y ya está en consecuencia reacciona con toda la legislación que se hace y que hoy en día conservamos pues para entender lo que es el proceso de conquista y colonización del Nuevo Mundo. ¿Se puede afirmar entonces que España fue el germen de lo que conocemos como los derechos humanos, por lo que nos comenta? De eso y de muchas más cosas, ¿no? Claro, es que en este libro tratamos unos cuantos personajes, pero realmente algunos de ellos, la influencia que tienen a la hora de explicar lo que son incluso los servicios sociales del mundo occidental, del que se considera un precursor a otro personaje fundamental que tratamos, como puede ser Luis Vives, ¿no? Con el que se produce el gran apogeo del humanismo católico, o los derechos humanos, el derecho internacional. Y lo mismo podemos decir del desarrollo científico-técnico, ¿no? Hasta ahora se nos ha hecho creer que existía un norte culto y refinado y que España era un país atrasado y analfabeto. Bueno, es una cosa que no tiene nada que ver con la realidad. Habla de Luis Vives, al que Menéndez Pelayo, en el libro que ustedes lo citan también, le nombra el gran pedagogo del Renacimiento. Otro de los grandes pedagogos, Antonio de Nebrija. El año 1492 fue muy prolijo, expusiendo los moriscos, conquista de América y la gramática de Nebrija, que no sé si está al mismo nivel o igual más, porque esto dura para toda la vida, ¿no? La gramática.
Es que fuimos la primera lengua, la primera lengua moderna que posee un conjunto de reglas para hablar bien. Hasta ese momento solo lo tenía el latín, y el español es la primera lengua moderna que tiene una gramática propia. Se la debemos a Antonio de Nebrija. Yo explico en el libro que de entre todo lo que hemos aportado a la humanidad, el español es nuestro gran legado. Es el legado que hoy día, precisamente, tal y como están las leyes educativas, todos estamos obligados a defender y a proteger. Bueno, y hablo sobre una serie de personajes que son fundamentales para entender el nacimiento y la consolidación de la lengua española como una lengua internacional, como puede ser Gonzalo de Berceo, Sí. como pues son Alfonso X el Sabio y Antonio de Nebrija, ¿no? Que además tenía una visión profética de lo que era la lengua. Cuando la reina Isabel le preguntó que por qué había hecho esa gramática española, le dice pues porque debía de ser compañera del imperio, y también le explica, yo creo que con muy bien acierto, que también lo hizo pues para tener una lengua con una serie de normas que sirviesen para explicar todas las hazañas que se había hecho la monarquía hispánica en el siglo XVI. En España también tenemos un montón de autores muy prolíficos, como puede ser Fernando de Rojas. La Celestina es una obra moderna del siglo XVI con una lengua vulgar, amor, violencia, desarreglo sexual. ¿Usted cree que puede estar a la altura del Quijote? Es que es distinto. Fernando Rojas lo sacó porque con este autor se produce la transición entre lo que viene a ser pues, la literatura medieval y la literatura renacentista. Y sí, lo que ocurre es que en este libro lo he vuelto a comentar, ¿no? Tuve que elegir entre una serie de personajes, Claro. hay 30 en total, y a otros muchos los tuve que dejar fuera, y entre ellos, fijaros, al propio Cervantes, ¿no? Porque, Claro. bueno, es una cosa que debería decir, pero la idea es hacer un nuevo libro, pues, hablando de otros españoles ilustres. Ya, realmente es que aquí en España tenemos mucho, Hay ¿no? muchos de los que poder presumir. Claro, hay muchos, y además habéis hecho un capítulo que está muy bien, el capítulo de Olvidados, ¿no? De Blasco de Garay, varios otros, ¿no? Pues como Isaac Peral, el inventor del submarino, o por ejemplo, no sé, podemos citar a la precursora del libro electrónico, la Enciclopedia Mecánica, Ángela Ruiz Robles. A todos estos, ¿qué les ha ocurrido? ¿Por qué no han sido tan importantes o famosos? ¿Porque no hubo dinero para sus proyectos o qué pasó? Básicamente es eso. Es que aquí en España tenemos la suerte de haber contado con inventores de primer orden, de gente con un talento, vamos, que de los que no tenemos nada que envidiar a otros países. Pero también la parte negativa tenemos que destacar, pues eso, la miopía de nuestra clase política, que nunca, o muy pocas veces, fue capaz de darse cuenta, ¿no? de que era importante invertir en sectores productivos, pues, para favorecer un desarrollo armónico del reino. Eso es una cosa que sigue pasando hoy en día, es así, ¿no? Preferimos subvencionar otro tipo de actividades menos productivas, los llamados chiringuitos, antes que el trabajo de científicos e inventores. Ayer precisamente vi una noticia sobre una especie de dron que están desarrollando ingenieros españoles, un dron que funciona con energía solar y que puedes permanecer en vuelo durante días, bueno, o meses incluso, ¿no? Por lo tanto, el talento ahí está. Ahora hace falta invertir en estos sectores, pues para poder igualarnos a otros países. Pero eso ahora, ¿no? Pues tenemos que tener en cuenta que en el siglo XVI la técnica española era importante, si no, no se había explicado, entre otras cosas, la conquista y la colonización de todo un imperio. Sí, sí. Javier, yo le quiero preguntar por la radio, porque estamos hablando a través de ella. Claro. Y aparece en su libro Julio Cervera, que fue el primero en comunicar con voz humana, sin hilos, sin código Morse ni nada. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está tan olvidado en la historia de la radio y en la historia en general? Sí, entre otras cosas, el problema de Julio Cervera es que hizo una serie de patentes que quedaron perdidas en distintos países europeos, pero hoy en día los investigadores están tirando del hilo y parecen comprobar que realmente el origen de la radio lo tenemos aquí en España, pero también lo mismo podríamos decir del cine. Claro. Porque hay un sacerdote burgalés
que realmente fue el que hizo las primeras pruebas, ¿no? Sí. Y por lo tanto, ahí estamos, ¿no? Pues es que es lo de siempre. O inventores del siglo XVII como el del famoso traje de buceo, Jean de Beaumont, que fue un hombre que si tú le preguntas Sí. a una persona quién fue el primero que hizo un aparato como precursor del aire acondicionado o de la máquina de vapor y que incluso tuvo tiempo para hacer un traje de buceo, estoy seguro que la mayor parte de la gente diría un inventor francés o inglés del siglo XIX. Sí. Pues no, pues fue un militar español del siglo XVII. En efecto. Nobel, pues tenemos, hombre, uno grande como Santiago Ramón y Cajal, lógicamente, que también se enfadó con el desafecto, en este caso catalán y vasco, contra España. Pero el primer Nobel español, José Echegaray, matemáticas, física, ministro de Fomento, y gente de su generación, Valle Inclán, Unamuno Azurín, le tenían, no sé si enfado o tirria o envidia, en algunos casos simplemente porque no les había dado un premio desde un jurado. Es decir, que el cainismo era hasta incluso por parte de los grandes de la cultura, ¿no? Fue tanto y la envidia, ¿no? Es que es así, era un hombre que le hicieron la vida imposible. Pero gente, solo tenemos que recordar a otro de los grandes como es Isaac Peral, que era una persona Sí. que había hecho pruebas del primer submarino torpedero Sí. y que las pruebas habían salido de forma fantástica. Podía haber sido algo decisivo para España, más en el contexto en el que nos encontrábamos, pero por envidias, por conflictos entre distintos sectores, pues al final estos inventos que realmente habían funcionado, las pruebas eran muy buenas, pues quedaron en nada, ¿no? O yo qué sé, o de la cierva mismo. Es que ahora no es solo la envidia, sino ahora también la política que lo corrompe todo. De la cierva es un personaje fundamental y ahora hoy en día su memoria se está siendo mancillada. ¿Por qué? Porque bueno, aquí yo soy de Alicante, pero mis vecinos del sur, de Murcia, querían construir un nuevo aeropuerto y le van a poner el nombre de la cierva. Sí. Pero por el tema político empezaron a ver que estaba relacionado con el golpe de Estado de la guerra civil y al final pues eso echaron atrás ese proyecto, ¿no? Eso es como triste. siempre, grandes inventores, pero al final no se les ofrece el reconocimiento que realmente se les merece. Es triste, pero es así. Aportaciones que los grandes pensadores, científicos, artistas y literatos españoles nos legaron, los más conocidos y los olvidados, lo que hicimos por el mundo, editado por EDAF. Javier Martínez Pinna, pues espero la segunda parte, cuando usted quiera aquí la comentamos, ¿le parece? Lo veo muy bien, muchísimas gracias.